La paga del pecado es la muerte según la Biblia. O sea, toda alma que pecare morirá, dice la palabra de Dios. O sea, estamos destituidos. Somos merecedores de la muerte, aquellos que pecamos, ¿no? No me digas que no pecas. Es el manual de fabricante, la guía que ilumina. Comenzamos el día con derecho, ¡qué alegría! Agradecido a cada oyente por dejarme acompañar. Cada mañana es especial, una nueva oportunidad. Bendecimos la vida de cada uno esta mañana. Quiero compartir con vos hoy un texto, un fragmento del super libro que está en el Evangelio de Juan, en la buena noticia de Juan, que es el cuarto evangelio. Juan era el discípulo amado, según él mismo se nombraba. Él decía, yo soy el discípulo amado, Y bueno, da un poco de envidia eso, que él decía que él era el discípulo amado. Él era el discípulo más cercano que estaba al Señor. Ahí en la última cena él se recostaba, inclusive en el pecho del Señor. Qué lindo es estar así tan cercano a Dios, Ojalá cada uno de nosotros pudiéramos entender eso de estar ahí en el pecho del Señor, cercano a su corazón, escuchar los latidos del corazón del Señor, más allá de físicamente, espiritualmente, latir junto con Él. Ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 26, es donde quiero compartir con vos en esta mañana. Es ahí donde quiero, más allá de compartir, también meditar con vos, que eso nos pueda servir a cada uno de nosotros, que podamos arrancar el día con el pie derecho, con las pilas recargadas espiritualmente, con un buen desayuno de la palabra viva, que es eficaz para nuestras vidas, que es la palabra de Dios. Te decía, Juan 6, versículo 29, y te lo voy a leer como siempre lo hacemos. Ahora te lo voy a leer en el lenguaje actual, traducción lenguaje actual. Dice, Jesús respondió, lo único que Dios quiere es que crean en mí, que yo soy quien Él envió. Creo que esa es la base de la creencia del ser humano hacia Dios para salvación, porque cualquiera puede creer en Dios. Justamente anoche veníamos de allá de Puerto Libertad por la ruta 12, veníamos con mi amigo Fernando Fossati, que fuimos para allá, para aquellos lados, y veníamos ya de noche viajando, y hablábamos sobre el creer en Dios, que no es cualquier cosa el creer. Podemos creer en una planta, creer en un presidente, y también podemos creer que Dios existe, pero eso no cambia nada en nuestras vidas. Y acá Jesús respondía a una pregunta, a un cuestionario casi de los discípulos. Y él decía, lo único que Dios quiere es que crean en mí, que yo soy a quien Él envió. Eso es lo que Dios crea. Eso es lo que Dios quiere, ¿no? Que nosotros creamos en Jesús, que nosotros creamos que Él envió a Jesús, que nosotros creamos en el plan que Él tuvo para con nosotros. ¿Cuál es el plan que Dios tuvo para nuestras vidas, para nosotros? Ese plan de amor que está un poquito más antes, en Juan 3:16, ahí en el mismo libro, en el mismo evangelio. Jesús les dijo, la única obra que Dios quiere que hagan es que crean en que Él ha enviado. Que crean en quién, Él ha enviado. Ese es el deseo que está en el corazón de Dios. Esto está escrito de esta manera en la Nueva Traducción Viviente, una linda traducción para entender la palabra. Jesús dijo, la única obra que Dios quiere que hagan, esa es la obra, es que crean en quien
Él ha enviado. O sea que creamos en el Hijo, en Jesús. La Nueva Versión Internacional lo dice de esta manera: esto es lo que Dios quiere que hagan. Esto es lo que Dios quiere que hagan. Que crean en aquel a quien Él envió. Y yendo más allá un poco en una versión un poco más antigua, me gusta repasar un poco las versiones, pues son diferentes maneras de entender también la palabra que tenemos en el libro, en este super libro, ¿no? Al leer un fragmento nada más, tratamos de entenderlo. Y en lo posible trato de explicar también qué es lo que yo leo, para que todos podamos entender la palabra de Dios, que es tan eficaz. Juan 6, 29 es donde estoy leyendo esta mañana. Juan capítulo 6, versículo 29. Ahí acababa de leer en la nueva versión internacional, y la versión más antigua, no la más antigua de todas, pero sí una de las más antiguas, lo dice de esta manera: respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que Él ha enviado. Ahora, ¿qué significa este versículo y cómo nosotros podemos aplicar en nuestra vida, en nuestro corazón? Primero, creer en aquel que Dios ha enviado, dice este texto, ¿no? La palabra de Dios es rica en enseñanza y nos brinda respuestas a nuestras preguntas espirituales. Y en este texto, en este pequeño fragmento que está en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 29, Jesús nos muestra la obra de Dios, la obra que Dios también espera de nosotros: creer en aquel que Él, hablando de Dios, ahí con mayúscula, que Él ha enviado. Ahora, este versículo es fundamental en nuestras vidas. Es fundamental en nuestra búsqueda de la verdad. Es fundamental en el entendimiento del propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Creer en aquel que Dios ha enviado significa que depositamos nuestra confianza en Jesucristo, el Hijo de Dios. Ese personaje maravilloso que está en la historia, que trasciende la palabra personaje, es el Dios mismo encarnado en un ser humano para salvación nuestra. Jesús, quien fue enviado por el Padre para salvarnos del pecado, de la muerte. Nosotros no merecemos, no merecemos la salvación, no merecemos los beneficios, no merecemos la misericordia de Dios, no merecemos, por cuanto todos hemos pecado, por cuanto todos somos pecadores, estamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora, el amor de Dios trasciende todo esto y envía a su Hijo, el único, el unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino para que tenga vida eterna, dice en Juan 3:16. ¿Qué significa esto? Que aún nosotros, en nuestras miserias, en nuestros errores, en nuestras imperfecciones, estando lejos de Dios, Dios aún así nos mira con misericordia, con amor, y crea el plan de enviar a su Hijo Jesucristo para que nosotros seamos salvos, no porque merecemos, sino porque Dios nos ama así, de esa manera. La paga del pecado es la muerte según la Biblia. O sea, toda alma que pecare morirá, dice la palabra de Dios. O sea, estamos destituidos. Somos merecedores de la muerte, aquellos que pecamos, ¿no?
no me digas que no pecas. Entonces, Dios arma un plan igual al ver nuestra imposibilidad de estar junto con Él. Él arma un plan para que alguien, su propio Hijo, pague ese precio por nosotros, ya que nosotros no podemos redimirnos solo, no podemos salvarnos solo. Entonces Él prepara ese plan para que Jesús pague el precio por nosotros. Él fue enviado por el Padre para salvarnos del pecado y de la muerte. Esto no es algo que nosotros podemos hacer. Ninguno de nosotros puede pagar el precio de nuestros errores. Esto no es algo que nosotros podemos hacer por nosotros mismos, sino que es un regalo. Es un regalo de Dios. ¿Para quiénes? Para aquellos que aceptan a Cristo como su Salvador. Esa es el único propósito del Señor, venir a salvarnos, y el trato es esto: creer en Él, creer en ese plan divino que Dios nos ha dado. Esta es la obra de Dios, que crean en aquel que Él ha enviado. Creer en Él, creer en esa misericordia, en ese amor. No es mucho para pagar, ¿no? Porque alguien pagó por nosotros. Este versículo nos recuerda que nuestra salvación no depende de nuestros propios esfuerzos, no depende de las buenas obras que nosotros podemos hacer. Podemos ser muy buenos, podemos ayudar al prójimo, podemos dar a aquel que necesita, podemos ser buenas personas, muy buenas personas. Pero este versículo en especial nos hace acordar que nuestra salvación no depende de nuestros propios esfuerzos o de lo bueno que hacemos cada día, sino que este versículo nos muestra que nuestra salvación depende de nuestra creencia en Jesucristo, de creer en el trabajo que Él vino a hacer por nosotros, en el sacrificio que Él vino a hacer por nosotros, creer en el Salvador. Ese es también el deseo de Dios, que nosotros creamos en Jesús. Y eso nos ayuda a enfocarnos en la importancia de nuestra fe en Él, no en otra cosa. Nuestra fe, porque podemos tener fe hasta en una planta. En muchas cosas podemos echarle nuestra fe, pero acá nos enfoca esto a Jesucristo, a tener fe en Él, y no en nuestras acciones, en lo que nosotros podemos hacer o no. Pero además de todo esto nos brinda paz, nos brinda seguridad, al saber que nuestra salvación está asegurada en Cristo. Esa es la diferencia. Justo ayer, mientras veníamos viajando con mi amigo, le hablaba y le decía que es como cuando aseguramos nuestro auto. No es lo mismo andar con nuestro vehículo con seguro o sin seguro, ¿no? Aquellos que tienen auto saben cómo andamos cuando andamos sin seguro, que se venció la póliza. Es algo parecido. Es la fe en Jesucristo, es creer en Él, estar confiado en Él. Esa es la seguridad que nos da, la paz y la seguridad al saber que nuestra salvación está asegurada en Jesucristo. Este versículo nos hace escuchar una campana de advertencia, una campana de alerta, que nuestra fe en Cristo es esencial para nuestra salvación. Nuestra salvación depende de nuestra fe en Cristo. Eso según la Biblia. No depende de otra cosa, depende de nuestra salvación
en Cristo. Es esencial eso, el creer en Cristo para nuestra salvación. Este versículo nos muestra que aunque el seguir a Cristo conlleva el compromiso de hacer buenas obras, por supuesto, lo que realmente importa es nuestra creencia en Él, es depositar nuestra fe en Él. No hay nada más importante en nuestra vida que la relación personal que nosotros tenemos con Dios, con Jesús. Y este versículo de Juan 6:29 nos hace saber eso. ¿Y cómo podemos aplicar esto en nuestras vidas? ¿Cómo podemos usar esto en nuestro cotidiano, nuestro diario vivir? Podemos aplicar, por supuesto, este versículo a nuestra vida al asegurarnos que nuestra fe en Jesucristo es fuerte, es una roca, es sólida. Y para eso debemos pasar el tiempo en comunicación con Él, en una relación con Él, hablando con Él, por supuesto, conociendo un poco el manual del fabricante, la palabra, permitiendo que el Espíritu Santo nos guíe en nuestra relación con Jesús. Quizás sea lo más lindo que puedas escuchar en este día, lo que te estoy hablando. También podemos compartir nuestro amor con Cristo con otras personas, como lo estoy haciendo yo en esta mañana, para que puedan conocerlo, saber que hay una salvación, recibir esa salvación que viene a través de la fe en Él. Juan 6:29 nos muestra la fe en Cristo, o nos muestra que vale la pena poner nuestra fe en Cristo. Nos muestra que nuestra fe en Cristo es la obra que Dios espera de nosotros. Nos muestra que la salvación no depende de lo que nosotros hagamos, que seamos buenos, que seamos personas elocuentes. No depende de eso, sino que depende de cómo creemos, dónde depositamos nuestra fe. Depende cómo depositamos nuestra fe en Cristo Jesús. Debemos aplicar este versículo en nuestra vida cada día y asegurarnos de que nuestra fe en Cristo es la fuente de la energía que arrancamos cada día, que es fuerte, como decía, como una roca, que es sólida, que podemos compartir eso con otros, con los que nos rodean. Que la gracia de Dios nos ayude a vivir cada día parte, por lo menos, de este versículo que leímos en esta mañana. Por lo menos parte de este versículo que leímos esta mañana. No te olvides, Juan 6:29. La palabra de Dios es rica en enseñanza y nos brinda muchas veces respuesta a nuestra vida, respuesta a nuestros interrogantes, respuestas a esos interrogantes que no podemos contestar muchas veces. Antes de comprender profundamente este versículo, es esencial también conocer el contexto de este versículo. Este versículo se encuentra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, donde Jesús está hablando con los discípulos sobre su inminente partida, que Él ya se iba ya, que lo iban a crucificar, pero también explicaba que Él iba a resucitar. Durante el tiempo que Jesús estuvo con nosotros, o en la tierra,
Digo con nosotros porque aún Él está con nosotros, pero mientras estuvo físicamente en la tierra, Jesús había hablado a menudo como en cuentos, como en parábolas, alegorías, para que la gente entendiera. Y eso había llevado a que muchos de sus seguidores se confundieran también. Ahora en el pasaje que leímos, los discípulos dijeron que Él hablara de una manera más clara, que no pusiera tanto misterio en lo que Él hablaba. Y entonces Jesús aclara. Este versículo 6:29 nos muestra que los discípulos estaban contentos de entender perfectamente los discursos que daba el Maestro. Jesús utilizaba metáforas para enseñar algunas verdades que son muy profundas. Y no siempre las personas que le seguían, incluso nosotros mismos, en la actualidad, somos capaces a veces de entender algunas de las palabras que Jesús hablaba. Pero en este caso, Él habló con claridad y de una manera abierta, que aquellos que lo seguían, inclusive nosotros, podamos entender. ¿Y qué es lo que podemos aprender de este versículo? En primer lugar, este pasaje nos muestra que la comprensión de las enseñanzas del Maestro, de Jesús, es algo que puede llevar tiempo a veces de entenderla. Sus discípulos se habían pasado años junto a Él, escuchando atentamente cómo Él enseñaba, cómo hablaba, y aún a veces así, aún no lo entendían. A menudo nosotros necesitamos tomarnos el tiempo para comprender qué es lo que dice ahí, ¿no? Reflexionar sobre las enseñanzas para ser capaces de entender el significado de cada una de ellas. También nos muestra que Cristo está ahí para ayudarnos a entender sus enseñanzas. Si nosotros no entendemos, Él está ahí para enseñarnos. Si le pedimos ayuda, si le pedimos orientación, sabiduría, Él nos da. Pablo decía que lo pidamos, si tenemos falta de entendimiento, que le pidamos sabiduría a Él. Y esto puede ser un consuelo para que no nos sintamos por ahí abrumados al estudiar a veces ese lindo libro, ese super libro, o al tratar de comprender cuál es la voluntad que Dios tiene para nuestras vidas. Entonces es importante recordar que como cristianos, como hijos de Dios, como seguidores, como amantes de las enseñanzas de Jesús, debemos de estar siempre dispuestos Es largo el camino. Durante toda nuestra vida, el transitar, el diario vivir, podemos comprender más y más y más sobre Él. Seguramente, a medida que pasa el tiempo, vamos a estar mejores equipados para hacer luz en este mundo de tinieblas y para compartir ese conocimiento con las
de lo que nosotros podemos leer a simple vista, o de lo que parece ser. Juan 16, 29 es lo que leímos hoy. Y en ese texto, en ese fragmento de ese evangelio, nos muestra que el conocimiento y la comprensión de las enseñanzas del Maestro, de Jesús, de nuestro Señor, no es algo que siempre llegue de la manera inmediata o clara para todos. Pero a medida que tomamos el tiempo para leer, estudiar, tratar de comprender los textos, los fragmentos de la palabra de la Biblia, del superlibro, y de buscar la guía de Dios en nosotros, podemos aprender y comprender esas verdades profundas, como decía recién, que Él quiere que nosotros sepamos. Ojalá que este pasaje nos inspire a cada uno de nosotros esta mañana. ¿A qué? A buscar a Cristo, a seguirlo y a profundizar, por supuesto, nuestro conocimiento sobre Él, sobre esa persona tan maravillosa y, por supuesto, sobre su palabra, que es lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Es el manual del fabricante, la guía que ilumina. Comenzamos el día con el pie derecho, qué alegría.